eso es un invento mío, el nombre del libro. Lo que he hecho es concluir qué tipo de periodistas eran estos de Europa Press y qué hacían, y al ver que lo que hacían era sacar pisotones, les he llamado yo periodistas del pisotón. Quiere decir que es periodistas que, compitiendo con otros profesionales, consiguen exclusivas que los demás no tienen. La historia de Europa Press es la historia de una agencia que consiguió las noticias más importantes de la transición y la democracia por encima de otros medios de comunicación. El 20 de diciembre de 1973, la banda terrorista ETA asesinó al presidente del gobierno español, al almirante Carrero Blanco. Y Europa Press dio la noticia de forma indirecta, como os digo, que era como se tenían que dar muchas informaciones, sobre todo las conflictivas en aquel entonces. Éramos una redacción de en torno a una docena de personas. Muchos de ellos empezamos a trabajar como periodistas allí y aprendimos allí. Periodistas capacitados los hay. Lo que tengo más en duda es si los medios quieren conseguir exclusivas. ¿Por qué? Porque la exclusiva exige mucho tiempo de trabajo. La organización del Partido Comunista pues tampoco fue una noticia de un gacetillero, como dicen algunos. Hay gente que piensa que los periodistas de agencia éramos unos sujetos anónimos que iban por la calle olfateando noticias, lo cual es mentira. Todo necesitaba una preparación. Y a veces los medios no tienen paciencia. Llenan el periódico o la radio y la televisión con lo que pasa cada día y no buscan el más allá. 1 de julio del año 76 me acaban de nombrar a mí redactor jefe de Europa Press. Y ese día 1 me llamaron por teléfono para decirme han cesado al presidente del gobierno, Arias Navarro. Claro, y nos pusimos en marcha y dimos la exclusiva, pero yo era entonces redactor jefe y tuve que ponerme en marcha para dar la noticia de que había cesado inesperadamente al presidente del gobierno. La muerte de Franco es la gran exclusiva que queda en la historia, pero no es la única. Pero es consecuencia de que antes los periodistas de Europa Press habíamos sido entrenados en pelear por la información. Esa exclusiva procede porque uno de los periodistas de Europa Press no estaba con los demás, estaba en los pasillos de La Paz y ve llegar un coche con las luces encendidas a las 3 de la madrugada y luego ve otro y dice, esto no puede ser normal, dijo, aquí está pasando algo, a esta hora 3 de la madrugada es que Franco ha muerto y empezamos a trabajar. Yo creo que todos que trabajamos en Europa Press es cierto que estábamos absolutamente concienciados de cuál era nuestro trabajo, cuál era nuestra función. Y nuestro trabajo, nuestra función era luchar, así se nos decía desde la dirección y de las dos redactores jefes, que eran la Pezarena y Jesús Frías, lo que era luchar por la información diferente. La información está en la calle, hay que salir a la calle. Luego, una vez que ya has hecho las fuentes, que te han conocido los periodistas, los profesionales, los políticos, los hombres de empresa, que te han conocido ya y saben quién eres, puedes empezar a hablar con ellos alguna vez por teléfono, pero antes hay que hacer una tarea de trato personal, tienen que conocerte. Antonio era una persona que siempre nos preguntaba, cuando vas con una noticia para él, ¿esto quién lo dice? ¿Esto quién lo dice? Porque con eso calibras si la información es valiosa o no. Es el maestro periodístico para mí. ¿Por qué? Porque él era una persona que ponía la noticia como lo más importante. Antonio Herrero le dijo, pues como vienes de un periódico un poco más pequeño y esto es una agencia informativa en Madrid con mucha información y tal, empieza a trabajar poco a poco y ese día mataron a 4 policías municipales del Grapo, con lo cual se organizó todo el follón que se organizó. Pezarena no pudo empezar despacio, sino que tuvo que empezar a toda prisa. Bueno, ya está, ahora ya ha seguido así, siguió la vida en el Europa Press. Y luego, en cuanto él veía que las cosas estaban claras, decía, dalo. La gran frase suya es, dalo inmediatamente. Entonces aprendí el rigor informativo, la seriedad al tratar con las fuentes, el no correr demasiado si el riesgo era equivocarte, pero también ser valientes y cuando tú tenías una cosa suficientemente contrastada, contarla inmediatamente. Hay que tener una gran frialdad para ver que una cosa que acaba de saltar en las redes sociales y que es importante, pero tú no la tienes contrastada, esperar un poco. Es preferible una cosa, no darla y darla más tarde, a darla equivocadamente. Lo peligroso es que se autocensura el periodista. Yo entiendo que un periodista dé la información y luego su empresa decida, pero él no debería autocensurarse, él debería hacer lo que tiene que hacer, contarlo. Sé que en una emisora de radio donde salen noticias exclusivas, etc., ¿no? Y de pronto un día me encontré con que la persona que daba esas informaciones empezó a anunciar una compañía eléctrica. Y me dolía tanto que apagaba la radio. Yo no me cabía en la cabeza que una periodista, una persona que trabaja la información exclusiva todos los días, de pronto anuncie una empresa de electricidad y apagaba la radio de dolor que me producía eso. Sí, el libro es todo un recuerdo emotivo para mí. Es más, volverlo a presentar y escuchar a mis compañeros relatar esas noticias, volvía yo a sentir
la emoción del periodismo. Pero en aquellos momentos, cuando estabas trabajando, casi no tenías tiempo de pensar, ¿eh? Tú hacías las cosas. Ha sido una experiencia enriquecedora, muy enriquecedora. Haber aprendido a trabajar con periodistas como los que trabajaron en Europa Press es como la mejor escuela que he tenido nunca yo, como periodista.